Raúl, amigos, muy buenos días, bienvenidos a esta edición de Ampliación de Noticias. Estamos en comunicación, tal como ya los habías anunciado, con los países desde Dubái, los Emiratos Árabes Unidos, con nuestro enviado especial Javier Prealé y con el ministro de Economía, Luis Miguel Castilla, quien participa, como ya se ha anunciado, y con muy interesantes perspectivas, en el roadshow de inversiones que organiza Imperú. Comprende el Medio Oriente y Europa. En esta cita también participa el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde. Javier Prealé, muy buenos días desde Lima. ¿Qué tal, don Raúl? Guido, muy buenas tardes desde aquí en Dubái, son las 5 de la tarde, mucho calor, cerca de 40 grados de temperatura los 2 días que llevamos por acá. Ha habido una gran concurrencia de inversionistas y de autoridades también de Dubái, de Emiratos Árabes Unidos, a las reuniones que se han realizado al día de ayer y hoy también por la mañana, y precisamente para conversar sobre esto nos acompaña muy amablemente el ministro de Economía, Luis Miguel Castilla, quien está con nosotros y quien va a responder algunas preguntas que también están en agenda en estos momentos. Ministro, un pequeño análisis de lo que hemos vivido en estos 2 días y de lo que se quiere dar a conocer a los inversionistas en este momento en que en el Perú se habla un poco de la falta de confianza de los inversores o una caída en las expectativas, ministro. Muchas gracias a ustedes también en Lima, don Raúl y amigos. Lo que hemos vivido los últimos 2 días ha sido una efervescencia de reuniones, mucho interés en el país, de los fondos soberanos de riqueza árabes. Había reuniones incluso con empresas tan importantes como los Emiratos, que están auscultando la posibilidad de comenzar vuelos de cargo inicialmente y después comerciales hacia nuestro país, expansiones de centros logísticos por parte de inversionistas árabes, que de hecho ya personas de DP World, de Dubai Ports, ya manejan el terminal sur del puerto de Callao. Y mucho interés de buscar mayores complementariedades. Hemos hoy día tenido una reunión con muchos empresarios. A su vez, la delegación que nos acompaña ha tenido reuniones bilaterales que continúan hasta este momento. He hecho un pequeño pare en las actividades para poder hablar con ustedes, pero sí hay mucho interés. Falta mayor conocimiento y creemos que este tipo de giras abona a que conozcan la potencialidad que el Perú tiene para ofrecer a esta parte del mundo, donde los excedentes sobran de capitales y donde vemos una ciudad muy altamente desarrollada y con ganas de mirar hacia América del Sur como fuente de expansión de sus capitales y su inversión. Sí, muchas gracias, ministro. Muy buenos días, un gusto saludarlo. Buenas tardes para usted. Ciertamente el clima que esta semana empieza a vivirse en el país, ya desde antes de que usted viajara, es un clima interesante porque la reacción del sector empresarial a las medidas anunciadas por el gobierno es positiva, y por otra parte porque se despejan ya las persistentes incógnitas acerca de la conducción económica del país. En líneas generales, no vamos a tener, digamos, el rendimiento de años anteriores, pero sin embargo, el énfasis, al parecer, va a ser puesto primero en eliminar todo tipo de trabas que impidan una rapidez mayor en la ejecución de proyectos, darle más vitalidad a la inversión regional, que también tiene un dinero importante, trabajar más en infraestructura, pero lo primordial es también poder fortalecer de alguna manera el equipo gubernamental. En todo este contexto, ¿qué nos podría informar, ministro? Bueno, ratificando lo que comentó el presidente de la República en su conferencia de prensa el día viernes, claramente la apuesta es por la inversión que genere empleo y genere crecimiento. Y para que esta inversión se dé, se tienen que dar las condiciones adecuadas. Lo que se ha establecido ha sido una serie de mecanismos donde se puedan reducir las barreras burocráticas que existen y que impiden que inversiones importantes se den en los plazos estipulados.
hay toda una reingeniería de procesos en dos trámites importantes, el CIRA, que afecta a inversiones no solamente en el sector extractivo, sino en infraestructuras, y en los estudios de impacto ambiental, que ciertamente no relaja los estándares ambientales, pero sí crea una cancha plana, una carretera plana para poder cumplir estas exigencias en los plazos más cortos, y se establece en el MEF un equipo especializado de seguimiento con 6 funciones que creemos que son muy importantes. El monitoreo y gestión de los proyectos, identificar dónde están los cuellos de botella y poder resolverlos. 2, es transparentar el avance en la ejecución, que cada quien pueda tener una cuenta en el Internet y ver exactamente cómo se están rebasando los plazos o no, y dónde está, un trámite parado y por qué motivos. Tercero es, aparte de este acompañamiento de las inversiones, es tener un personal que se dedique exclusivamente a identificar y proponer soluciones a las trabas, en temas de expropiaciones, valorizaciones, servidumbres, definición de competencias, entre otros, donde se proponga constantemente mejoras en la gestión pública. Asimismo, identificar necesidades de infraestructura complementaria que pueda existir y una especie de rol nuevo a Proinversión en adición a su papel de concesionar proyectos de infraestructura, poder promover la inversión de manera mucho más amplia, incluso hacia el interior del país, donde pretendemos difundir los instrumentos que tenemos disponibles para poder agilizar la inversión al interior del país, y obviamente esto también pasa por fortalecer las capacidades. Son estas 6 funciones que tiene este equipo especializado que ya comenzó a trabajar. Tenemos plazos muy cortos y lo importante es que esto pueda liberar inversiones que hoy en día están de cierta forma en el trámite de permisos, y hemos hecho cálculos que esto incluso puede ayudar a destrabar por lo menos 15.000 millones de dólares en inversiones en el país en los siguientes meses, y ciertamente abonar a que la inversión privada crezca a tasas de 2 dígitos, y esto a su vez sostenga el crecimiento del país a una tasa alrededor del 6%, que es la meta que tenemos para el presente año. El ministro Castilla, ha llamado la atención una declaración suya en el sentido de que el Perú depende mucho de los commodities, como si esto fuera una novedad. Es algo que sabemos hace mucho tiempo, y más bien lo que esperaríamos es ver qué medidas hay que tomar para dejar esa dependencia que viene, ¿no es cierto?, desde el siglo XIX. Gracias, Guido, por la pregunta. Yo creo que uno no puede darle la espalda a la riqueza natural que uno tiene. De hecho, sería absurdo pretender no sacar provecho de la ventaja comparativa. Pero lo que ciertamente uno tiene que hacer es, a partir de ese acervo, construir otros sectores y comenzar a diversificar la economía. Y hay países que lo han hecho con mucho éxito, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Noruega, países ricos en recursos naturales que han logrado crear industrias y servicios de alto valor agregado, y es hacia esa tarea la cual nos debemos encomendar, es potenciar y capitalizar el rico acervo de recursos naturales para poder diversificar hacia industrias conexas y de otra índole. Pero ninguna de las medidas anunciadas va precisamente en esa línea, o de manera un poco más enfática en esa línea. Bueno, yo creo que lo importante es poder tener la inversión que se materialice a tasas altas. De hecho, el dato al primer trimestre muestra una tasa de inversión total de 29% del Producto Bruto Interno, que es un nivel históricamente alto, y ya nos acerca a los niveles de inversión de países exitosos como los del sudeste asiático. Pero no podemos solamente quedarnos en que la inversión crezca, sino tenemos que también ver que esa inversión traiga capacidades, haya transferencias tecnológicas, fomente la formación, digamos, de talento en nuestro país. Veo en las noticias que hemos subido en el índice de innovación este año, lo cual es muy bueno, pero tenemos que compararnos con los países más exitosos. Acá, por ejemplo, en Dubái, veíamos fotos de lo que era este sitio hace 30, 40 años desde su creación, y básicamente no había nada, era un desierto
con dunas y con algunos puertos pesqueros y pequeñas ciudades pesqueras artesanales. Y hoy en día es un ejemplo de un país pujante en base a servicios, ni siquiera contando con el petróleo de su vecino Abu Dhabi. Entonces hay formas como poder lograr estos saltos y el secreto de ellos ha sido poder tener políticas muy abiertas hacia la inversión, hacia el capital, hacia las exportaciones y situarse como un centro logístico a nivel internacional y creo que hacia eso podemos también avanzar. Y estamos bendecidos en adición a nuestra capacidad de ser un hub logístico que ha interesado mucho a los capitales de esta parte del mundo, es a ver cómo potenciamos el capital natural. Y esto pasa obviamente por mejorar la infraestructura, la educación, sí, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, señor ministro, todo eso es el futuro al que debemos apuntar, pero de momento, y esa es la realidad que usted mismo reconoce, dependemos en gran medida de la minería y nuestras exportaciones mineras. Los precios están reduciéndose, cayendo, es una situación coyuntural, pero es la que tenemos ahora, pero además tenemos algo que escapa de pronto al manejo económico puro, ¿no? Que es la situación política y de convulsión social cuando queremos, por ejemplo, que se desarrollen esos anunciados y multimillonarios proyectos mineros en nuestro país. Finalmente no están saliendo y eso también es una mala señal para, por ejemplo, potenciales inversores en esos campos también. Ahora tenemos otra oportunidad. Mariano Rajoy, el presidente del gobierno español que ha estado participando de la reunión de la Alianza para el Pacífico, también ha dicho Latinoamérica y los países de la Alianza para el Pacífico son un campo de oportunidades, pero ¿las aprovecharemos, ministro? Yo creo que ciertamente sí. Sería absurdo decir lo contrario. Y yo creo que hay que poner las cosas en perspectiva. Ahorita obviamente ha habido una caída en los precios de los metales que exportamos, pero si vemos incluso precios cayendo, igual se mantienen elevados comparado con el pasado. Un par de ejemplos. El precio del cobre hoy en día se ubica en niveles 50% por arriba del promedio de la última década. En el caso del oro es el doble de lo que era el promedio de la década anterior. Entonces aún tenemos precios altos y aún tenemos esta ventana de oportunidades para poder seguir creciendo, no solamente en base a la industria extractiva, sino otras industrias que tenemos. Y cuando uno habla de la concreción de proyectos, hay temas que están bajo el control del gobierno nacional, como son los trámites, la permisología, que es el área que estamos abordando en esta oportunidad. Pero también hay que ver de que somos un Estado descentralizado, muchos permisos también dependen de autoridades regionales y locales, y también son decisiones que se toman a nivel internacional. Son los directorios de empresas que, viendo su portafolio de proyectos, ven aquellas plazas que les ofrecen más seguridad y rentabilidad. Y los costos de hacer minería en el mundo también se han incrementado. Entonces, yo creemos que obviamente estos procesos de maduración de proyectos toman tiempo. El Perú no es el único país que está sujeto a estas incertidumbres, sino muchos países como Chile y otros más desarrollados. Pero lo que tenemos que hacer es enfatizar cuáles son las capacidades de nuestro país. Tenemos costos de energía aún baratos, un costo de la mano de obra aún barata, infraestructura que aún nos falta desarrollar, pero en algunos casos la tenemos ahí instalada, y todavía tenemos ventajas para poder atraer estos capitales y efectivamente se concreten estos proyectos. El anuncio del presidente de la República de poner a la inversión como prioridad nacional creo que es un mensaje muy poderoso que ha sido muy bien recibido también por los inversionistas fuera del país, pero esto obviamente no significa que ahí quedamos. Tiene que haber procesos que sean mucho más simples, obviamente la seguridad jurídica a la cual todos nos abocamos, el Estado de Derecho, y tener un entorno de menos polarización política. Obviamente va a llevar a que estas inversiones se den, pero identificar un solo aspecto que influya sobre la decisión de una inversión sería una visión un tanto parcial. Hay que ver que todos estos son procesos de toma de decisiones, de inversiones de mucho dinero por plazos muy largos de tiempo, y en eso creo que estamos todos de acuerdo. Y lo importante es que el gobierno actúe y facilite todos estos procesos de toma de decisión, obviamente cumpliendo los estándares que nos hemos puesto como país en temas ambientales y en otras áreas, pero haciéndolo de manera fácil, predecible
y que hayan reglas claras de juego para todos. Y eso es a lo que estamos comprometidos a trabajar aún con mayor velocidad, dado que el mundo por lo menos es incierto y tenemos que poner más el énfasis en el esfuerzo interno, y en eso estamos trabajando. Bueno, el arco iris que ha planteado usted efectivamente nos da indicios clarísimos, pues, acerca primero de que un objetivo es obviamente vencer y superar la desconfianza que hasta el momento ha imperado, independientemente de todos los temas políticos. Pero sí deseo insistirle también en aquellas perspectivas que usted ha señalado, pero que necesitan liderazgo, un fuerte impulso. Por lo pronto, el que en efecto se logre una armonización y una concordancia con los gobiernos regionales, por un lado. Segundo, la mejora que ya ha empezado a operar en el sector público, que algunos llaman reforma del Estado, y hasta qué punto se puede insistir en ello. Y finalmente, el que también se tenga claridad acerca de la estabilidad, ya no del programa económico, porque ya ha sido suficientemente señalado, pero sí en el equipo de gobierno. Una de las menciones que se hacen frecuentemente es que habrían cambios en economía, precisamente que usted sería uno de los que se retiraría del ministerio, aparte de que se habla de muchas otras empresas. Es decir, en ese contexto, el de la política interna, el de las modificaciones al interín del Estado y el liderazgo que éste pueda tomar, es importante que nos destaque usted algunos aspectos. Bueno, yo creo que quien lidera este esfuerzo es el presidente de la República, y él es el que nos ha dado la tarea de que todos los sectores nos pongamos a disposición de poder hacer el trabajo que mejor podamos para facilitar estos procesos. De hecho, él mismo ha invocado y él va a convocar una reunión donde estén presentes todos los jefes de presupuesto, logísticos, los que aprueban, los que ponen los sellos y los que dan luz verde a las inversiones. Él quiere tener una reunión masiva con ellos, conocerlos, saber sus inquietudes, porque también muchas veces hay factores de índole, digamos, miedos a firmar, a compromisos que uno tiene que tomar por miedo a la Contraloría o a enfrentar procesos judiciales. Entonces yo creo que hay un chip, digamos, en la psicología del funcionario público que tiene que cambiar. Obviamente para esto estamos trabajando también una ley, la ley del servicio civil, que tiene todo un capítulo que trata de dar las satisfacciones y la seguridad que el funcionario público debe tener para tomar decisiones y que no sea sujeto de represalias hoy mientras está en el cargo ni hacia adelante. Bueno, pero hay una ley de simplificación administrativa vigente desde el año 89, me parece que habría que desempolvar y poner en práctica en toda la administración pública. Pero yo quería preguntarle, ministro, si en el caso de que se puedan concretar todos estos proyectos, hasta por 15.000 millones o buena parte de ellos, ¿esperan ustedes un importante incremento en la recaudación tributaria? Miren, nosotros para poder financiar los programas sociales, la inversión pública, requerimos tener fuentes de ingresos permanentes. Y la única forma de tener fuentes de ingresos permanentes es vía crecimiento, no hay otra forma. Por lo tanto, es nuestro énfasis particular de lograr que la demanda interna siga creciendo, especialmente estimulada por la inversión en el país. Ahora, nosotros obviamente hemos sido sujetos a una caída en el precio de las materias primas. La regularización este año ha sido por debajo de lo esperado, y muchas empresas muestran caída en sus niveles de rentabilidad, tanto por caída en precios como incremento en costo de sus insumos y sus costos de producción, particularmente las empresas mineras, y ha habido una recaudación menor por impuesto a la renta de este segmento empresarial. Pero todo esto, digamos, involucra justamente aumentar los volúmenes de producción para poder mitigar esta caída en los precios. Nosotros esperamos con un esfuerzo de mayor formalización, que es una reforma importante que el Ministerio de la Producción va a liderar y va a presentar prontamente al Consejo de Ministros, entiendo. Queremos trabajar no solamente incrementar la base de contribuyentes con los usuales de siempre, como siempre se nos dice que no aumentamos la base de contribuyentes, sino obviamente formalizando a un mayor número de empresas y personas naturales. Esa es una reforma de fondo que tenemos que enfrentar,
formalizar el país, y esto va a redundar en tener justamente mayor fuente de ingresos permanentes y depender menos de estos vaivenes de los países internacionales. Pero hablando de liderazgo, el liderazgo creo que lo demuestran las acciones. El presidente se ha manifestado muy claramente, y esto es un proceso continuo de mejora. Esto no es flor de un día o un esfuerzo aislado, sino es parte de una política de Estado que ha sido establecida por el presidente de avanzar en este y en otros temas. No solamente en el tema de destrave de inversiones con simplificación administrativa, sino también, por ejemplo, reformando el mercado de capitales para que sea una fuente relevante de financiamiento al sector privado, también mejorando los procesos productivos y lograr una mayor diversificación hacia otros sectores, mejorando, cerrando las brechas que hay en capital humano, en conocimiento, en capacitación técnica, que son temas que capaz uno no vea resultados de la noche a la mañana, pero sin duda creo que tenemos que capaz de percudirnos de la coyuntura un poco y pensar en estas reformas de fondo donde hay consenso y avanzar, porque si no se nos puede pasar, digamos, la ventana de oportunidades que aún tenemos y requerimos crecer a tasas altas para reducir la pobreza, para aumentar el empleo y generar los recursos que financien la inclusión social. Entonces, entrar de vuelta en este círculo virtuoso. Iniciativas, por ejemplo, como la Alianza del Pacífico, donde países que son economías abiertas, que apuestan por su integración al mundo y que también sufren problemas similares como los nuestros, yo creo que uniendo esfuerzos podemos conjuntamente superar estos desafíos, pero ciertamente el norte está dado, el país tiene que seguir creciendo vía la inversión privada, tiene que haber mayor número de reformas, pero tiene que haber consenso político para que hayan estas reformas. Y obviamente aún no hemos cumplido 2 años en el gobierno. Yo, respondiendo a la pregunta, estoy hasta cuando el presidente disponga que yo puedo ayudar a su administración, pero todos los días yo me levanto como si fuese el primer día de trabajo y tratando de sacarle el jugo a las horas para poder avanzar y poder ayudar al gobierno del presidente Humala en el cumplimiento de sus objetivos, que es el crecimiento con inclusión y estabilidad, y en eso estamos todos comprometidos. Muy bien, ministro, muchísimas gracias por esta entrevista. Sabemos que tiene que ya iniciar las sesiones de trabajo. Muy buenos días. Muchas gracias, don Raúl. Un saludo desde Dubái a todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, pues el norte está dado. Esto es lo que, de alguna manera, en síntesis ha dicho, y hay que trabajar en compatibilizar ese norte. Vamos luego justamente a hacer un poco más de valoraciones de lo que viene ocurriendo, de lo que ha sostenido el propio ministro, porque está con nosotros el señor Alfonso García Miró, presidente de CONFIEP, para poder analizar. Ya él ha hecho algunos adelantos y ha señalado que las medidas anunciadas por el gobierno significan no una enmienda, sino una reafirmación de una línea política que es lo que de alguna manera había tenido preocupada a la clase empresarial, fundamentalmente. 8:26, una pausa.